Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y bueno, segundo vídeo del día en De Padres e Hijos. Ya os hemos comentado en el mercado de fichajes anterior, que es el del último día del mercado. Gracias, Aníbal John, por el follow. Que íbamos a estar en directo durante la tarde, viendo un poco lo que está siendo este último día de la ventana. Pero también queríamos comentar un poco nuestra opinión, un análisis de los rivales del Atleti para la fase de grupos de la próxima edición de la Champions League. Ayer fue el sorteo. Son Feyenoord, Lazio y Celtic. Vamos a ir uno por uno viendo un poco sus características, su situación actual, que la de algunos no es que sea demasiado bollante, así que puede ser un vídeo interesante y nos podéis dejar en comentarios qué creéis vosotros, si ha tenido buena suerte el Atleti o no en este sorteo. Sí, sobre todo al final, en el bombo uno era tal y como estaba desarrollándose el sorteo, era Manchester City o Feyenoord, y creo que fue una buena noticia que tocase el conjunto neerlandés. Es un grupo, creo que asequible, pero ya lo vimos el año pasado. También comentamos eso, que igual era un grupo más fácil que otros, y mira cómo se complicó, que el Atlético de Madrid quedó fuera. Lo estábamos comentando un poco en directo, que aparte de que el Atlético de Madrid en el primer tramo de la temporada, la primera vuelta, fue horrible a nivel de juego, no había una idea. Creo que tampoco acompañó la suerte en la Champions, el penalti de Carrasco, luego también el penalti que falló en Brujas Antoine Griezmann, los partidos contra el Leverkusen y el Brujas en casa. No tiene sentido que el Atlético de Madrid no se lo llevase, pero aparte del juego, también siempre está esa suerte. Y luego el Atlético de Madrid, que se ha visto en las últimas temporadas que le ha costado competir en Champions, porque el año anterior también la fase de grupos fue complicada. Lo único que hizo una muy buena eliminatoria contra el United y también contra el City, que estuvo ahí a puntito. Y el año de la Liga, la fase de grupos también fue complicada, y luego ya contra el Chelsea, que el Atlético de Madrid cayó eliminado, y un grupo en el que está el Feyenoord, Lazio y Celtic. Y creo que a nivel de desplazamientos es una absoluta pasada ir al Olímpico, a Celtic Park, a The Quip, ambientes bastante caldeados, y creo que van a ser partidos muy bonitos de Champions. Sí, yo creo, más que difícil el grupo, yo creo que el Atleti ha tenido bastante suerte, sobre todo con el primer bombo, que podía haber sido muchísimo peor. Yo creo que es una fase de grupos bastante histórica, bastante bonita, ¿no? De equipos históricos. Ese partido contra el Celtic hay muchas ganas de verlo. Tenéis, por cierto, en el canal un vídeo histórico de lo que fue esa batalla de Glasgow en el 74. Si no lo habéis visto, dejaremos una tarjetita, pero a ver si se repite o no. No creo que haya ese nivel en ese Atleti Celtic, así que vamos a ir, yo creo, uno por uno, viendo cada equipo, porque vamos a ver cómo llegan, cuál es su situación actual, fichajes, sistemas. Así que empezamos por el primer rival, el que salió en el bombo uno, el Feyenoord. Un Feyenoord, equipo holandés, que yo creo que su principal estrella sin duda es Santi Jiménez, un jugador que ya sonó para el Atleti y que hay que decir que no llega demasiado bien en este principio de temporada. Perdió la Supercopa de Países Bajos contra el PSV y lleva en 3 partidos de la Eredivisie 2 empates, y la única victoria es verdad que ha sido un 6-1 contra el Almere, pero estos 2 empates a principio de temporada le dejan algo lejos del principio de la tabla de la clasificación. Claro, luego el Feyenoord hay que recordar que estaba en el bombo uno porque ganó la Liga de Holanda por encima del Ajax, consiguió dar ese salto, y creo que el jugador más destacable, sobre todo por la temporada pasada y que ha sido muy relacionado con el Atlético de Madrid, es Santiago Jiménez, el mexicano, que finalmente se va a quedar, salvo giro de guión. Incluso ha renovado, pero bueno, se habló de una posible renovación también para una venta. Ya sabemos que a veces esas renovaciones es más para pensar en una venta y que salga en mejores condiciones. Luego también tiene a Jahan Bass, Paisao, que el año pasado hizo muy buena temporada, el jugador brasileño, y ha empezado muy bien con el Feyenoord, y ahora vamos a ir un poco más cómo juega este Feyenoord. Sí, también tiene jugadores claves Gertruida, Janko, Biffer. Hay que decir que Santi Jiménez está sancionado para los 2 primeros partidos de Champions, así que veremos a ver cuándo cae ese partido ante el Feyenoord, pero sería una baja sensible cuando juegue contra el Atlético de Madrid. Billow, el portero, está lesionado, veremos a ver si se recupera para los próximos partidos. Y bueno, hay que decir que en cuanto a las bajas ha tenido un mercado bastante negativo en cuanto a que Cocu, que era un poco la estrella del Feyenoord en el centro del campo, se ha marchado al Benfica, Danilo al Rangers, y luego es verdad que se ha mantenido el entrenador Arne Slot, que está jugando con un 4-4-2, con un doble pivote. El Feyenoord yo creo que en general es un equipo complicado de jugar contra ellos, pero es verdad que obviamente mirando el resto de equipos del Momo 1, el Atleti no se puede negar que haya tenido suerte. Sí, luego se reforzó también con Stengs, Ivanusek del Zagreb, Cerrouki del Twente, y Ueda del Círculo Brujas. Y sobre todo contra el Feyenoord es allí. Es un partido en el que
aprieta mucho. Ya el Atlético de Madrid lo conoce de hace Es verdad. poco, que fue hace 2 temporadas, en la Sí, pretemporada. Hubo partido en The Quip, un amistoso, que acabó bastante como el violento, por Rosario de la así Aurora. decirlo. Sí, sí. Sí, sí. Hubo esa pequeña tangana, bueno, pequeña, bastante grande, entre Carrasco y ya no sé quién fue, si Buah, ya me pillas. Yo el no jugador, recuerdo. el lateral, no sé si era el lateral del United, no me acuerdo Si nos ahora podéis cómo ayudar se ahí en llama. el chat, ahora mismo no caemos. Pero Bueno, Carrasco sí, eso, estaba ahí que metido se todavía. quedaron enganchados Mm. ahí Carrasco y él, entró Cocu, se empezaron a empujar, arañó Carrasco al turco y ahí se empezó a liar. Entró hasta Simeone para separar, también estaba De Paul de por medio, Jiménez, llegó hasta Oblak y se lió bastante y es un campo mítico de Quip. Y eso, también se caracteriza por la afición. Vendrán muchos aficionados de los tres equipos, porque son aficiones que se mueven mucho, la del Feyenoord, Lazio y Celtic, y por eso digo que a nivel de desplazamientos es muy bonito poder ir al Olímpico de Quip, Celtic Park, que es un estadio mítico y sobre todo el ambiente que se respira. Para mí el fútbol escocés tiene un plus sobre el fútbol inglés a nivel de ambiente, y el primer equipo de este bombo, vamos, de este grupo, que estaba en el bombo uno, es el Feyenoord, que bueno, que dentro de lo que cabe, creo que el Atlético de Madrid ahí tuvo suerte. El otro rival es la Lazio, que es un equipo que es verdad que de la Serie A, yo creo que es un equipo bastante importante. El año pasado quedó segundo, creo que es la mejor marca en Serie A desde el año 2000, si no me equivoco. Y bueno, terminó incluso con 30 goles en contra. Es verdad que su entrenador es Sarri, pero Sarri movió un poco el equipo, lo cambió un poco a ser un equipo más defensivo, que se siente más cómodo, incluso con bloque bajo, y es por eso esos 30 goles en contra. Es verdad que esta temporada no ha empezado del todo bien. La temporada pasada estuvo muy bien en Liga, pero donde peor estuvo es en Europa. Cayó en la fase de grupos de la Europa League, en las que estaba también el Feyenoord, el Midtjylland y el Sturm Graz, y cayó incluso eliminado en octavos de la Conference ante la Z Alkmaar. Así que es verdad que el año pasado en Liga estuvo muy bien, como decimos, pero en Europa le costó bastante. El jugador que decía antes era Tirel Malacia, Malacia, es verdad, que se me sí. había ido. Sí, sí, sí. Lo he buscado ahora. Y a ver, lo más destacable y lo que más cambia por parte de la Lazio es una baja sensible, como es la de Milinkovic Savic, que se ha ido al Al Hilal por 40 millones, pero al igual que ha tenido la baja del serbio, se ha reforzado bastante bien con un jugador que sonó también en este mercado para el Atlético de Madrid, como es Daichi Kamada, jugador que estaba en el Eintracht, que acababa contrato, y me parece un jugador súper completo, pero súper completo porque puede jugar como interior, incluso ha llegado a jugar en Alemania de pivote, pero eso en el medio, que también puede jugar de segunda punta, y el japonés me gusta mucho. Luego también ha fichado a Robella, un jugador que muchos conoceréis de las inferiores de Italia. Cuando ha habido europeos, España ha tenido que jugar contra Italia y Robella era uno de esos jugadores. El Tati Castellanos, jugador del Girona, que lo hizo muy bien, que fue un póker, ¿no? Sí, metió 4 goles Al al Real Real Madrid. Madrid, sí, sí. Sí, que venía de Estados Unidos. Luego Matteo Guendouzi, que llega del Olympique de Marsella, y Saxen, y Pellegrini, no el de la Roma, sino el lateral, que estaba... Bueno, no sé si llegó a jugar en la Roma, me refería a Pellegrini, el centrocampista. Este es lateral, también ha estado en la Juventus y ha llegado a esta Lazio, y una Lazio que Sarri seguirá apostando por ese 4-3-3. Sí, también son fundamentales Immobile, Ciro Immobile, yo creo que todos lo conocemos. Es verdad que su experiencia en España no fue demasiado buena, tampoco en el Dortmund, pero en la Lazio siempre se ha salido. Es verdad que estos últimos años no se ha hablado tanto del italiano, si no me equivoco, pero yo creo que sigue Pero los siendo... goles los ha seguido marcando. Los goles sigue marcando los Immobile. También son importantes Zacaña acompañándolo por la derecha. Y Luis Alberto, del que se ha hablado mucho de una posible salida, Mm. si no se va, yo creo que va a ser uno de los jugadores importantes en el centro del campo porque aporta esa creatividad, y otro jugador que también ha llegado a sonar mucho para el Atlético de Madrid. Luis Alberto es leyenda en la Lazio, al igual que los Immobile. En el caso de Immobile, es cierto que su paso por el Sevilla fue bastante decepcionante. Después de hacer buenas temporadas en el Borussia Dortmund, llegó a España. Parecía que el Sevilla podía dar ese salto de calidad con Immobile, pero no fue nada buena esa temporada con el Sevilla. Pero volvió a Italia y se vio al Immobile del Toro, donde se ha inflado a marcar goles, ha sido muchas veces Pichichi de la liga italiana, y me parece la principal amenaza, al igual que lo puede ser el Tati Castellanos. Lo único que Sarri está jugando con este 4-3-3 y no sé si estarán jugando los dos. También otro jugador como Felipe Anderson, que en su momento el West Ham pagó un auténtico dineral. Matías Zaccagni me parece muy buen futbolista, y yo creo que es
estos son los jugadores más destacables por parte de la Lazio. También está Romagnoli, Es es verdad. jugador del Milan, que llegó a la Lazio. Y también me parece una amenaza la Lazio porque al final es bombo 3 que ahí te suelen tocar equipos más a priori sencillos, porque luego esto es una ruleta, ya sabemos que el Atlético de Madrid casi es mejor que lo tenga difícil, pero en el bombo 3 la Lazio, al igual que tuvo suerte en el bombo 1, la Lazio es un rival complicado e ir al Olímpico es difícil. La última vez que jugamos contra el Lazio yo creo que fue en 2012 cuando ganamos la Sí. Europa League, De hecho, fue la que hubo primera altercados creo que en el eliminatoria en Calderón. Europa de Simeone, si no me equivoco, siendo ya. Bueno, creo que sí fue la primera eliminatoria, si no me equivoco, de Simeone en Europa, Mm, como entrenador del sí, Atleti. sí, en 2012, Mm. así que el Atlético de Madrid tendrá que ir al Olímpico. También, como dice Jaime, motivo para el Cholo que pasó por las filas de la Lazio, así que va a ser un partido también bonito. Lo que decíamos antes, es un Pasó grupo. y ganó la Liga, Sí, es ganó verdad. el Scudetto Es un grupo bastante histórico, yo con la creo. Brujita Verón. Mm. Y pasamos al último equipo, que era el del Bombo 4, que es el Celtic de Glasgow. Antes rememorábamos esa batalla de Glasgow. Hay que decir también un dato que daba Atlético Stats, que es que cada vez que el Atleti ha pasado de ronda contra el Celtic, ha llegado a una final europea. Veremos a ver si se repite y Sí. esperemos que no sea en la Europa League, sino en la Champions. Ojalá, ojalá, ese dato a ver si se repite porque sería bonito jugar una final europea, ojalá sea de la Champions League y lo que comentaba antes Dani, tenéis en el canal esa batalla de Glasgow, a ver qué tal es el recibimiento al Atlético de Madrid porque desde aquella nos tienen bastante manía y un poco lo contamos que fue una guerra en el campo pero también fuera, ahí están los testimonios de los jugadores que en el aeropuerto los propios seguratas del aeropuerto, trabajadores escupiendo a los futbolistas del Atlético de Madrid, imágenes bastante impactantes y luego también la que se montó en el campo, un partido que de normal tendría que haber acabado antes de tiempo porque las patadas no fueron normales y uno de los partidos más míticos en la historia del Atlético de Madrid. Sí, volviendo un poco a la actualidad, yo creo que este Celtic es el equipo más débil del grupo, debería serlo, aunque yo creo que aún así puede dar bastante guerra. Es verdad que van a acuciar mucho las salidas de Starfelt, que se ha ido al Celta, lo estamos viendo esta temporada, de Jota, que también se ha marchado, era un jugador muy importante, se ha ido, si no me equivoco, a Arabia Saudí también, aunque han terminado un poco ahí rarete el tema con Jota en Un Arabia, poco pero raro, sí. sobre todo la baja importante del Celtic es la de su entrenador Postecoglou, que ya sabemos que es el nuevo entrenador del Tottenham esta temporada, y su sustituto es Brendan Rodgers, que ya estuvo en el Celtic hace años y que ha vuelto, y que tampoco es que haya empezado muy bien. También Moy se ha retirado y yo creo que su principal amenaza, sin ninguna duda, es el delantero japonés Furuhashi, que ha llegado a marcar incluso la última temporada 34 goles en 50 partidos. Números muy buenos. También en la liga escocesa suele haber jugadores que consiguen hacer muy buenos números al final de temporada. Y la baja más importante es la de Giota, jugador que estuvo en el Valladolid y lo que comentaba Dani, al final se fue a Arabia, pero en los últimos días, en las últimas semanas, sonaba que podría salir otra vez de Arabia, que habían pagado 30 millones de euros, que es bastante dinero, fue uno de los primeros en irse. Dice Jaime Juranovic no, está en el Unión Berlín. Sí. Fichó en el pasado invierno y lo hizo genial en la segunda vuelta. Los partidos que vi de Europa del Unión Berlín, marcó varios goles de falta, también de penaltis. Tiene una diestra tremenda el croata. Y luego, algo llamativo por parte del Celtic es la cantidad de asiáticos que tiene en su equipo. Japoneses, coreanos, hay unos cuantos, porque ha dicho a Dani a Furuhashi, pero tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 7, si no cuento mal, 7 asiáticos en la plantilla, que es Hombre, algo llamativo. Y aparte de eso, Maeda también es uno de estos jugadores que llevan muchos años por Europa y creo que es el equipo, como digo siempre, a priori más flojo del grupo. Lo único eso, que Celtic Park es un campo con muy buen ambiente, un campo que aprieta. Y vuelvo a decir lo mismo, me parece un desplazamiento que el que pueda hacerlo lo tiene que hacer porque creo que es muy bonito ir a Celtic Park y a nivel de desplazamientos es lo que más destaco del grupo, me parece increíble. como decíamos también, no ha empezado demasiado bien Brendan Rodgers, incluso está siendo algo cuestionado. Fue eliminado de la Copa de la Liga muy pronto ante el Kilmarnock y en Liga tampoco es que haya empezado muy bien. Así que yo creo que hemos hecho ya el repaso a todos los equipos, al Celtic, al Lazio, al Feyenoord. Dejadnos en comentarios también vuestra opinión sobre el sorteo. Y nada, aquí cerramos este vídeo, esperemos que os haya gustado, que os haya ayudado un poco a poneros en situación sobre la fase de grupos para no ir tan a ciegas ya en septiembre cuando empiece la Champions. Así que nada, Diego, es un placer.
Igualmente, Dani, nos vemos ahora con todos vosotros porque vamos a seguir con el directo, vamos a repasar un poco la información que ha salido en última hora, ya pasamos un poco al mercado, pero no queríamos meter este vídeo en el mercado de fichajes como tal, preferíamos hacer un vídeo distinto que pueda perdurar un poco más en el canal y a ver qué tal este año la Champions League, ojalá sea mejor que el año pasado donde el Atlético de Madrid no consiguió pasar la fase de grupos. Hoy, no sé a qué hora, se va a hacer el sorteo para ver los partidos, cuándo son los primeros partidos, creo que es hoy, vamos. Sí, si no me Y equivoco nada, también. O creo que leí que era el límite hasta el sábado por la mañana, o sea que van a hasta el sábado por la publicarse mañana. durante estas horas. Sí, a ver cuál es el primer partido, un poco el orden, veremos si el Atlético de Madrid vuelve a debutar en casa, porque las últimas temporadas creo que el primer partido fue contra el Porto y Mm. también en casa. Uno que Sí, fue un empate y el año pasado Griezmann que marcó al final para dar la victoria, un partido que iba ganando el Atlético de Madrid, que marcó en los últimos minutos, empató, creo que fue Otavio de penalti y luego Griezmann en un córner que peina a Witsel y entra al segundo palo Antoine Griezmann y dio los 3 puntos al Atlético de Madrid, lo único que a partir de ahí fue un desastre la Champions. de hecho, si no me equivoco, ese fue el único partido que ganó el Atleti en esa Champions. Y mira, nos dice aquí Patrick, bastante interesante, Postecoglou, Postecoglou, ¿no? que entrenó en la liga japonesa y es por eso que se ha llevado a muchos jugadores, así que también interesante tener ese dato en cuenta. Japoneses que, a diferencia de Postecoglou, siguen en el Celtic de Glasgow. Así que nada, lo dicho, esperemos que os haya gustado. Cerramos aquí el vídeo y si lo estáis viendo ahora mismo en YouTube, quizás sigamos en directo aquí en Twitch, así que si os queréis pasar para seguir con nosotros este final del mercado, estamos siempre abiertos a nuevos miembros aquí en De Padres e Hijos, así que también gracias a Jablangi por el follow y nada, nos vemos próximamente. Chao.